Dios les bendiga grandemente en esta hermosa semana. Continuamos un día más en el estudio del libro Cómo llegar a ser un cristiano verdadero. Un estudio que estamos realizando de un libro hecho por un miembro de la Iglesia de Cristo. Como siempre decimos, y bueno, nunca está de más, nunca lo considero que esté de más. Estamos tomando los temas como guía, pero en realidad estamos extrayendo todo el contenido de las enseñanzas en las Escrituras. Obviamente, si el libro está de acuerdo a las Escrituras, pues todo concuerda. Así que el tema de hoy se llama la inspirada respuesta. Lo encontramos en la página 131 del libro si lo tienen físico y en la página 137 si lo tienen de forma digital. Un poco como introducción, en el transcurso de este capítulo, de esta unidad, de este ciclo de clases que estamos llevando, de estudio, vamos avanzando no solo en el proceso de conversión masiva documentada en las Escrituras. Estamos recordando un poco, llevando el estudio del libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando se cumple la profecía o la promesa de la venida del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, en el aposento alto, y el sermón de Pedro, que fue entregado por él, como decíamos, el dinámico sermón, y la respuesta de los oyentes a este sermón, a estas declaraciones de Pedro. Como decíamos, no solo estamos observando el proceso de conversión de estas personas, porque como leímos al principio, esto desemboca en el arrepentimiento de ellos. No solamente estamos viendo o presenciando ese proceso de conversión masiva de esas personas que estaban ahí en ese momento, documentada en las Escrituras, sino también en el mismo testimonio del Espíritu Santo. Estamos viendo, avanzando en ese proceso, en ese testimonio del Espíritu Santo, actuando no solamente en lo que eran los discípulos en ese momento de nuestro Señor Jesucristo, que estaban en el aposento alto, sino también en las personas que recibieron el mensaje y lo asumieron, lo acogieron. Decíamos, sino también en el mismísimo testimonio del Espíritu Santo actuando sobre todas estas personas, cumpliendo esa función prometida por nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme a leer, muy importante siempre tengamos nuestra Biblia a mano para que leamos todos juntos lo que dice en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 4 al 16. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 4 al 16. Y lo leemos de la siguiente manera. La obra del Espíritu Santo. Esto, desde el versículo 4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho, dice el Señor Jesucristo. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. También lo podemos leer en la versión que tenemos de Dios habla hoy. Dice, les digo esto para que cuando llegue el momento se acuerden de que yo se los había dicho ya. Lo que hace el Espíritu Santo. No les dije esto desde un principio porque yo estaba con ustedes. Pero ahora me voy para estar con el que me ha enviado. Y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. Al contrario, se han puesto muy tristes porque les he dicho estas cosas. Pero les digo la verdad, es mejor para ustedes que yo me vaya. Porque si no me voy, le dice el Señor Jesucristo, el defensor no vendrá para estar con ustedes. Pero si me voy, yo se los enviaré. Cuando Él venga, muy importante, cuando Él venga, dice la palabra, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. ¿Quién es pecador? El que no cree en mí, dice el Señor Jesucristo. ¿Quién es inocente? Yo, que voy al Padre y ustedes ya no me verán. ¿Quién recibe el juicio de Dios? El que gobierna este mundo que ya ha sido condenado. ¿Verdad? Esto lo dijo el Señor Jesucristo en
Juan, capítulo 16, versículo 4 al 16. Continúa diciendo: tengo mucho más que decirles, pero en este momento sería demasiado para ustedes. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad. La promesa del Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga, y les hará saber las cosas que van a suceder. Él mostrará mi gloria, porque recibirá de lo que es mío, y se lo dará a conocer a ustedes. Todo lo que el Padre tiene es mío también. Por eso dije que el Espíritu recibirá de lo que es mío, y se lo dará a conocer a ustedes. Dentro de poco ustedes ya no me verán, pero un poco más tarde me volverán a ver. Algo muy importante que nosotros podemos ver en el versículo 8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Muy interesante esto. Habiendo venido el Espíritu Santo sobre los apóstoles y puesto Pedro en pie, declarando el discurso anteriormente analizado, que analizamos en estudios anteriores, y habiendo, como dijo el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, convencido de pecado a los presentes, desembocó en el compungimiento, para decir así, o en compungir sus corazones, los corazones de ellos. Este profundo clamor que provenía de esos corazones compungidos, lo podemos leer en Hechos capítulo 2, versículo 37. Hechos capítulo 2, versículo 37. Vamos a leerlo. Muy simple. Al oír esto, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Verdad? Sabemos que esto, o sea, si vamos al contexto, todo lo que venimos leyendo, todo lo que venimos analizando, sabemos que esto es un sentido clamor de ellos, al darse cuenta de lo que había sucedido, de cómo había sido crucificado el Mesías, el que había sido profetizado, lo que estaba escrito de él y todo eso. Al habérseles revelado a ellos esa verdad, al ellos aceptar esa verdad, ese arrepentimiento desemboca en ese sentido clamor de decir: ¿y ahora qué vamos a hacer, varones hermanos? Reconociendo a los apóstoles como hermanos en el sentido de la nacionalidad, de descendencia. Entonces, muy interesante que, como leímos, declarando el discurso anteriormente analizado y habiendo, como dijo nuestro Señor Jesucristo, convencido de pecado a los presentes, desembocó en el compungido corazón de ellos este profundo clamor que leemos en Hechos 2:37. Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Llegando así al tema de hoy, la inspirada respuesta que Pedro, guiado por el Espíritu Santo, como decíamos, entregó de forma clara. Pedro muy claramente les respondió esa pregunta: varones hermanos, ¿qué haremos? Él le dijo en Hechos 2:38, seguido a la pregunta que hicieron, Hechos 2:38, lo que acabamos de leer. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Notemos algo muy importante. Vamos a notar algo muy importante. Pedro no solamente estaba aclarando lo que sucedía. Pedro no solamente estaba aclarando que lo que había sucedido en el momento era que se había cumplido la promesa, había venido el Espíritu Santo sobre todos ellos, ¿verdad? Porque algunos lo estaban acusando de que ellos estaban ebrios, estaban llenos de mosto al principio del capítulo 2 del libro de Hechos. Pedro no solamente estaba aclarando lo que sucedía y respondiendo a su pregunta, no solamente estaba respondiendo a la pregunta que ellos le habían hecho: ¿qué vamos a hacer? Pedro estaba literalmente cumpliendo con la gran comisión que previamente nuestro Señor Jesucristo, antes de su ascensión, le había encomendado. Vamos a leer 3 pasajes de los evangelios en los cuales se expresa esta encomienda, esta gran comisión que se les había entregado.
Evangelio número 1, Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, vamos a leerlo juntos, 18 al 20. Incluso lo podemos leer desde el 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Algo muy importante que nosotros podemos rescatar en el Evangelio de Mateo, cuando se entrega la gran comisión, es la importancia que el Señor Jesucristo le da al bautismo. Dice la palabra que id y haced discípulos a todas las naciones. Pero ¿cómo los hacían discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a tomar de Mateo esa importancia que le brinda el Señor Jesucristo al bautismo dentro del plan de salvación. Evangelio número 2, Marcos 16, 15 al 16. Marcos 16, 15 al 16, lo podemos leer desde el 14, cuando dice: Jesús comisiona a los apóstoles. 16, 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Podemos tomar algo muy importante de la gran comisión, de la que el Señor Jesucristo le entrega a sus discípulos, a los apóstoles, en Marcos 16, que recalca la fe. La fe muy importante dentro de la gran comisión. Primeramente, leíamos en Mateo cómo recalca la importancia del bautismo, en Marcos cómo recarga la importancia de la fe, y también menciona el bautismo. Dice que el que creyere con fe y fuere bautizado será salvo. Y la tercera cita, Lucas capítulo 24, versículos 46 y 47. Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 46 y 47. Le dice: y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, el lugar exacto donde se cumplió la promesa entregada en las Escrituras y dada por nuestro Señor Jesucristo también sobre la venida del Espíritu Santo. Entonces, vemos algo muy importante en estos tres pasajes en los cuales se entrega la gran comisión. Primero, vemos la importancia que el Señor Jesucristo le brinda al bautismo, al proceso, a la obediencia que desemboca en el bautismo. También en Marcos, la importancia de la fe. Dice: el que creyere y fuere bautizado. Y también entrega muchas otras promesas, sucesos que iban a suceder con las personas, valga la redundancia, que reciben el Espíritu Santo. Y vemos también en Lucas cómo recalca también el sentido del arrepentimiento. Entonces la fe es muy diferente del arrepentimiento. Una persona puede creer que es cierto. Incluso muchas personas, uno le puede preguntar si cree en Dios, si cree que Dios existe. Y la persona le puede decir que sí, pero cuando uno le pregunta acerca de los pecados que ha cometido, quizás no está arrepentido de muchas cosas que ha hecho. Un verdadero arrepentimiento conlleva a un cambio, a un volver del mal camino, como dice la palabra: si se humillare mi pueblo por el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se arrepintieran y volvieran de su mal camino, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Entonces, volver del mal camino
o cambiar de la forma de vivir, la forma de hacer las cosas, la forma de pensar, es parte del arrepentimiento verdadero. Así que, ahora, compaginemos la respuesta inspirada de Pedro con lo que nuestro Señor Jesucristo había encomendado a sus discípulos. O sea, vamos a tomar los 3 evangelios que acabamos de leer, la Gran Comisión, y lo compaginamos, lo unimos con lo que Pedro está diciendo, porque nosotros aseveramos y dijimos en este momento que lo que estaba haciendo Pedro es cumplir también con esa Gran Comisión, predicar ese evangelio a las criaturas ahí presentes. Entonces, estas 3 versiones, dijimos, indican que la salvación o la remisión de los pecados mediante la gracia de Dios había de ser ofrecida bajo las condiciones de la fe, el arrepentimiento y el bautismo. Muy importante. Volvemos a leer. Las 3 condiciones, las 3 versiones indican que la salvación o la remisión de los pecados mediante la gracia de Dios habían de ser ofrecidas bajo las condiciones de fe, arrepentimiento y bautismo. La palabra que se usan para expresar estas 3 versiones de la Gran Comisión no dejan duda alguna en el sentido de que así debe entenderse. Es decir, no podemos nosotros desviarnos a otro pensamiento, porque en las 3 versiones de los evangelios que nosotros leemos, en los 3 pasajes en los cuales se narra el mismo hecho, vemos la relevancia de estos 3 aspectos: la fe, el arrepentimiento y el bautismo, para nosotros poder acceder a la remisión de los pecados o a la salvación. Las 3 condiciones que se expresan en la Gran Comisión se reflejan en la respuesta que Pedro le dio a la pregunta que ellos hicieron, ¿verdad? Recordamos que los ahí presentes preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces decimos que estos 3 aspectos, fe, arrepentimiento y bautismo, se expresan en la respuesta que Pedro le entrega a las personas allí presentes. La fe en Cristo había sido entregada en el corazón de ellos mediante el sermón de Pedro. Pedro les predicó y ellos recibieron la fe. Y esta fe los hizo clamar pidiendo ser instruidos. Por eso ellos preguntan: ¿qué vamos a hacer? Digan ustedes, ¿qué haremos? La respuesta de Pedro a la pregunta de los judíos, por lo tanto, menciona específicamente el arrepentimiento y el bautismo. Las otras 2 condiciones que indican la Gran Comisión. Esto fue lo que dijo. 2 puntos. Vamos a leerlo, pero es muy importante esto que estamos mencionando. Pedro les expresa el sermón, les entrega el mensaje. Ellos reciben fe, y por esa fe que reciben y muestra de esa fe que reciben, ellos preguntan: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces, Pedro les menciona los otros 2 aspectos que le hacían falta para ellos recibir la remisión de los pecados, que es el arrepentimiento y el bautismo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Para qué se tenían que arrepentir y bautizarse? Para el perdón de los pecados. Hechos 2:38. Nótese en qué lugar colocó Pedro el perdón de los pecados en su respuesta. No prometió que la salvación o el perdón de los pecados se produjera antes del bautismo. No dice: bueno, ahora que ustedes son salvos, ahora arrepiéntanse y ahora bautícense, como muestra, o como dicen quizá algunas personas, como testimonio al mundo, que ustedes ya son salvos y que ustedes obedecen. No, Pedro dice que para uno ser salvo, para uno tener remisión de los pecados, uno tiene que arrepentirse y bautizarse. Y producto de esa fe, arrepentimiento y bautismo, uno recibe salvación, uno recibe remisión de los pecados. El orden de los factores que estamos leyendo. Dice: no prometió que la salvación o el perdón de los pecados se produjera antes del bautismo, sino después de él. Pedro estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, y la respuesta que dio fue la del Espíritu Santo y no la de él. Es decir, no podemos decir: no, Pedro se equivocó, Pedro acomodó mal el orden de los factores, el orden de las cosas. No era que primero
era bautizarme, arrepentirme y tener fe y después ser salvo, sino que ser salvo y después, producto de esa salvación, yo debo de obedecer bautizándome y arrepintiéndome. No. Pedro estaba siendo guiado por el Espíritu Santo en ese momento y estaba dando el orden correcto de las cosas, el orden correcto que hemos expresado en los evangelios que nosotros hemos leído. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, leímos en Marcos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Entonces, si no crees, no te bautizas, porque tú no aplicas algo en lo que tú no crees. Entonces tiene que haber fe, tiene que haber una creencia, tiene que haber una convicción para uno acceder a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, en el mundo hay muchas personas que tienen, por decir así, muchas personas en el mundo que tienen esa convicción, por decir así, esa fe o esa superstición, mejor dicho, de que haciendo ciertas cosas o portando ciertas cosas va a mejorar su suerte, va a mejorar su caminar, va a traer bendiciones o algo así. Así que caminan objetos o se visten de cierta forma o eviten hacer ciertas cosas según ellos para atraer esa buena suerte, para atraer vibras positivas o cosas así. Entonces todas estas supersticiones tienen que contener algo de fe. Estas personas deben de creer, aunque sea un poco, en estas acciones para cometerlas. Entonces, para nosotros bautizarnos, uno debe de tener fe, uno debe de creer que el bautismo va a producir en mí algo. Entonces, lo que la palabra nos está enseñando es que si yo recibo fe a través de la prédica que se me encomienda, yo me arrepiento, yo tengo que arrepentirme de mi mal camino. O sea, recibir esa fe es tener esa convicción en mí, esa fe, esa certeza, esa convicción en mí de que lo que estoy escuchando es cierto. De que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, por mi pecado, y que yo debo de arrepentirme para acceder a esa salvación. Si yo recibo esa fe, esa convicción, esa certeza, yo me tengo que arrepentir. Yo tengo que bautizarme para entonces yo recibir el beneficio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, decíamos que Pedro estaba siendo guiado por el Espíritu Santo y la respuesta que dio es guiado por el Espíritu Santo y no desde él como persona. Miremos otro ejemplo en el cual son aplicados de forma correcta estos principios fundamentales. Leamos Hechos 22:10. Hechos 22:10. Libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 10. Y lo vamos a leer desde un poquito antes, lo vamos a leer desde el 6. Hechos 22, lo busco yo también para que todos lo leamos juntos, unánimes. Hechos 22, desde el versículo 6. Pablo relata su conversión de Saulo de Tarso a Pablo. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, lo leemos en la otra versión, dice, pero mientras iba yo caminando y estando allá cerca de Damasco, a eso del mediodía, una fuerte luz del cielo brilló de repente a mi alrededor y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pregunté, ¿quién eres, Señor? Y la voz me contestó, yo soy Jesús de Nazaret, el mismo a quien tú estás persiguiendo. Los que iban conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz que me hablaba. Yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y sigue tu viaje a Damasco. Allí se te dirá todo lo que debes hacer. Como el brillo de la luz me dejó ciego, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco. Esto fue lo que le sucedió a Saulo de Tarso, al apóstol Pablo, antes en su conversión. Y vamos a extraer algo muy importante de aquí, de este relato, de esta conversión. El apóstol Pablo, o Saulo de Tarso en ese momento, atravesó por el mismo proceso que las personas de Hechos capítulo 2. Él iba con cartas de los principales sacerdotes haciendo persecución de los cristianos. Cuando de repente, antes de llegar a Damasco, Cristo nuestro Señor se le aparece. De inmediato cree, pues está atestiguando de primera mano que Jesús tiene este poder de lo alto.
De inmediato Pablo recibe fe, habiendo escuchado directamente de nuestro Señor Jesucristo sus palabras y presenciando todo lo que estaba aconteciendo. Es decir, ¿qué más testimonio, por decir así, para yo creer que mi propia vista, que yo mismo presenciar, ser testigo de lo que está aconteciendo? Entonces Pablo recibe fe en ese momento, porque está testiguando de primera mano el poder que tenía nuestro Señor Jesucristo, demostrándoselo, lo cual lo compunge en el corazón. O sea, le sucede lo mismo que a las personas que estamos leyendo en Hechos. Esto genera en él arrepentimiento y lo lleva a la siguiente pregunta. Pablo recibe esa fe, compunge su corazón y lo lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué debo hacer, Señor? Lo leímos en el versículo 10. Yo pregunté, ¿qué debo de hacer, Señor? Muy importante. Una pregunta muy similar. ¿Qué haremos, varones hermanos? La cual no solo denota fe, ¿verdad? Porque al igual que ellos, él pregunta, porque él tiene fe, porque él cree, porque él quiere hacer algo. ¿Qué debo de hacer? No solo denota fe y arrepentimiento en el mal camino que llevaba, sino que nos deja apreciar cómo Saulo reconoce a Jesús como su Señor. Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, estaba persiguiendo a nuestro Señor Jesucristo, estaba persiguiendo al pueblo de Dios. Entonces, Pablo, al presenciar todo esto con la fe, el arrepentimiento que había ya recibido, él dice, ¿qué debo de hacer? Y reconoce al Señor Jesucristo como Señor. ¿Qué debo de hacer, Señor? Y el Señor me dijo, continúa diciendo, habiendo sido llevado a Damasco, porque fue la palabra que el Señor Jesucristo le dijo, y esperando ciego por 3 días que se le dijese qué debía de hacer, como le dijo el Señor Jesucristo que sucedería, Cristo nuestro Señor envía a Ananías, que luego de haberle impuesto las manos y recuperado la vista, le dice la respuesta a su pregunta. Vamos a hacer un recorrido rápido. Dice, ¿cuál es la pregunta que hizo Pablo? ¿Qué haré, Señor? ¿Cuál es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que debes hacer. Luego el Señor Jesucristo envía a Ananías a decirle lo siguiente, y lo vamos a leer. Hechos capítulo 22, versículos 14 y 15. Vamos a ver cuál fue la respuesta a la pregunta de Pablo. Le dice a Ananías, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al que es justo y oigas su voz de sus propios labios. Pues tú vas a ser testigo suyo ante todo el mundo y vas a contar lo que has visto y oído. Hasta ahora Ananías le había dicho no le había dicho lo que debía de hacer. O sea, no había respondido todavía a la pregunta, sino que le dijo lo que Dios había hecho, que lo había escogido y que lo había destinado para él, para su servicio, lo que había destinado para Pablo. Enseguida le responde a Ananías la pregunta que Saulo le había hecho a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debe de hacer? Y ahora no esperes más. Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando el nombre del Señor. Fe, arrepentimiento y bautismo. Y algo muy importante que está señalando es que ¿cómo él va a lavar sus pecados? ¿Cómo lava sus pecados? Bautizándose. ¿Cómo lava sus pecados? Bautizándose. Quiere decir que si él ya había recibido fe y él ya estaba en ese proceso de arrepentimiento, ya se había arrepentido, él quería hacer algo con ese arrepentimiento, no podemos decir que él todavía ya había recibido el perdón de sus pecados. Porque la palabra aquí está diciendo que cuando él se bautice, sus pecados van a ser lavados. Esto es algo muy importante porque nosotros podemos escuchar quizás en algunas congregaciones, en algunos lados, que si uno levanta sus manos, si uno hace una oración de fe y uno dice, Señor, perdóname mis pecados que he cometido contra ti, etcétera, etcétera, entonces esa persona recibe el perdón de sus pecados. La Biblia no está diciendo que es así. Lo que nosotros estamos leyendo en la Escritura es que para uno recibir el perdón de nuestros pecados, tengo que tener fe, sí, tengo que arrepentirme, sí, pero también tengo que bautizarme para yo entonces recibir el perdón de los pecados. Para entonces, como Ananías le dijo a Pablo,
a Saulo de Tarso, para que entonces mis pecados sean lavados, sean remitidos. Maravillosa respuesta la de Ananías, la cual contiene exactamente los mismos términos dados por Pedro, exactamente lo mismo, y encomendados por Cristo nuestro Señor. Si hemos de agregar un versículo más para terminar de ser claros en la importancia del bautismo dentro del plan de salvación, sería el siguiente: Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, el cual da una revelación haciendo comparación del agua del diluvio en tiempos de Noé con el agua del bautismo que actualmente aplicamos a los nuevos creyentes. Y aquella agua, dice Pedro en su primera carta, aquella agua, la del diluvio, representaba el agua del bautismo, por medio del cual ¿qué? El agua del bautismo, somos ahora salvados. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia, y nos salva, ¿qué? El bautismo, por la resurrección de Jesucristo. Es decir, el poder en el cual radica el bautismo, el acto de bautizarnos, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es un poder entregado por la resurrección de Jesucristo. Muy importante y muy bonito, porque Pablo también anuncia y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Precisamente el bautismo representa esto, representa muerte al pecado, sepultura en las aguas y resurrección para ser nueva criatura. Entonces, con Cristo estoy muerto al pecado, sepultado en las aguas y resucitado como una nueva criatura. Esto lo dice la palabra. Entonces, Pedro indicó que la respuesta que él dio a esta pregunta provenía de Dios para la era cristiana, la era final de la historia humana. Esto fue lo que dijo: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2:39. La expresión para vosotros y vuestros hijos se refiere a los judíos que responderían al Evangelio, y para todos los que estén lejos debe de referirse o incluir a los gentiles, que con el tiempo oiríamos, aceptaríamos y obedeceríamos el Evangelio. La frase para cuantos el Señor nuestro Dios llamare abarca a todos los judíos y gentiles que en el futuro aceptarían el Evangelio y vendrían a Cristo. Lo que Pedro anunció fue el plan de Dios que Dios tenía para nosotros, no solo para el día del Pentecostés, sino también para todos los días futuros de la era cristiana. Dio la respuesta de Dios a la pregunta que dice: ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Tener fe, arrepentirte y bautizarte. Entonces sabemos que esto puede expandirse, hablar de que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y estudiar qué es lo que esperamos y cuál es la convicción de las cosas que todavía no vemos. Podemos hablar también de todo lo que conlleva un arrepentimiento verdadero, un cambio total de vida, un nacimiento de nuevo, que lo que significa el bautismo que hablábamos hace poco: muerte, sepultura y resurrección mía en Cristo, para yo ser nueva criatura, para nacer yo de nuevo, para cumplir eso que el Señor Jesucristo le dijo a este judío, que de cierto te digo que si que no naciera de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Entonces hay muchos versículos más en los cuales nosotros podemos abarcar o incluir para expresar la importancia de la fe, la importancia del bautismo, del arrepentimiento, y la importancia del bautismo para yo poder tener esa remisión de los pecados, para yo poder acceder a la salvación. Ahora, pueden haber casos, por decir así, de personas que digan: oye, pero hubo acontecimientos en los cuales una persona, por ejemplo, la persona al lado de la cruz de Cristo, el ladrón, fue salvo sin bautismo. Esa persona tuvo fe, creyó, clamó, hizo
hizo lo que ellos hicieron, clamó a Cristo y Cristo le remitió los pecados y Cristo lo perdonó sin él haberse bautizado. Pero también debemos de saber de que Dios es soberano. Dios tiene toda la potestad, todo el poder de hacer lo que él le plazca. Nosotros es para obedecer lo que dicen las escrituras. También está escrito que para el hombre el destino es morir una sola vez y después el juicio. Pero nosotros vemos cómo Elías fue llevado, cómo Enoc fue llevado, nadie lo volvió a ver porque caminó con Dios y Dios un día se lo llevó. Entonces en ellos no aplicó esa parte que dice que debía morir una sola vez y después el juicio. Entonces, como decíamos, Dios es soberano y Dios lo puede hacer. Pero yo como persona, como siervo de Dios, como discípulo de Dios, yo no puedo tomarme el lujo de decirle a una persona, no, tranquilo, tú vas a ser salvo sin bautizarte porque el ladrón en la cruz lo fue. Yo no soy Dios, yo no puedo decidir sobre eso. Yo debo de seguir las instrucciones, la receta, al pie de la letra. El Señor dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Debemos ir por el mundo y predicar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Debo enseñar que la palabra dice que el que cree y fuere bautizado va a ser salvo. No solamente el que cree, sino el que también es bautizado para ser salvo. Que el bautismo es para perdón de los pecados. Que una persona que no se bautiza, que se niega a bautizarse, por mucha fe que él diga tener y por mucho arrepentimiento que él diga tener, si él no aplica obediencia en su vida, porque igualmente, ya para ir concluyendo, igualmente, si a mí se me predica el Evangelio y se me dice, mira, el Señor Jesucristo fue muerto, sepultado y resucitó al tercer día conforme a la Escritura, como dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Que ese es el Evangelio, dice la Escritura. Tú puedes expandirlo y leer muchas cosas más, pero tú tienes que saber de que Cristo murió por ti para pagar tu deuda en la cruz. Si tú crees eso, si tú recibes fe por eso, si tú te arrepientes de tus pecados, de lo que has cometido, de todo el mal que has hecho, sabiendo que todos hemos pecado, como dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, que esos pecados han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, como dice el libro de Isaías, y tú te arrepientes, tú tienes que bautizarte, dice la palabra. Si tú te niegas a bautizarte, estás cayendo en un acto de rebeldía, no contra mí ni contra el que te está predicando, sino contra Dios mismo. Porque Dios te dice, yo quiero salvarte. Dice la palabra que Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad, que todos se salven. Si Dios quiere que todos se salven, Dios entrega este plan de salvación. Y Él te dice, bueno, ten fe, arrepiéntete, bautízate y accede a la salvación. Pero si tú dices, bueno, yo tengo fe y yo me arrepiento, pero es que no sé, bautizarme, como que ya ahí está cayendo en una parte de rebeldía contra Dios, está absteniéndose de obedecer la voluntad de Dios, el mandamiento de Dios, y entonces no puedo yo asumir que voy a acceder a la salvación partiendo de un acto de rebeldía, partiendo de un acto de desobediencia a la voluntad y el mandamiento de Dios. Así que el día de hoy, la inspirada respuesta que Pedro dio a los judíos, a las personas que estaban ahí, la misma respuesta que dio Ananías a Saulo de Tarso, y la misma respuesta que le dio Esteban al eunuco, porque el eunuco se le había predicado el Evangelio, dice la palabra que partiendo desde el versículo de Isaías que él iba leyendo, Felipe le predicó el Evangelio y él recibió fe. Y él se arrepintió. Y la palabra dice que el eunuco le preguntó a Felipe qué debía hacer, qué impide que él fuera bautizado. Él quería bautizarse, él quería obedecer. Y Felipe le dice que si creía de todo corazón, bien podía hacerlo. Así que ahí está la fe, ahí está el creer de todo corazón, el arrepentimiento, y también está el bautismo. Entonces el eunuco sabía, el etíope sabía que le hacía falta algo, le hacía falta el bautismo. Y por eso él pregunta, ¿qué impide? ¿Qué impide que este paso que me hace falta a mí para acceder a la gracia de Dios que Él me está poniendo en mis manos hoy? ¿Qué impide que yo acceda a eso, a esa enorme misericordia que Dios ha manifestado? Y Felipe le dice, si tú crees de todo corazón, de verdad,
que Cristo ha sido muerto, sepultado y resucitó, siendo primicia de la resurrección, que nosotros también resucitaremos en el día postrero, que fuimos sepultados en las aguas en corrupción, pero seremos resucitados en incorrupción. Si tú crees esto verdaderamente, tú puedes bautizarte. Entonces él sabía que le hacía falta algo y él quería solucionar eso. Así que Dios le continúe bendiciendo grandemente. Esta es la respuesta inspirada del Espíritu Santo a Pedro, a Ananías, a Felipe y a todos los cristianos que verdaderamente queremos transmitir el mensaje que está en la palabra, no lo que yo creo, ni lo que yo pienso, ni lo que yo saco de contexto, sino lo que dice verdaderamente en la Escritura. La palabra dice: el que creyere y fuere bautizado. Ananías le dijo a Pablo: levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. El eunuco le preguntó a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? El Señor Jesucristo nos mandó a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay cristianismo sin bautismo. No hay cristianismo sin obediencia. No dejemos que nada nos separe de esa, nada nos impida llegar a esa gracia inmerecida que el Señor nos quiere brindar de forma gratuita. Si nosotros tenemos fe, nos arrepentimos y nos bautizamos. Dios le continúe bendiciendo grandemente, hermanos.